Salvador, no sé, Cubelele, ¿cómo le dicen? No, ese Cubelele, no sé, chamo, a mí ese señor no me da muy buena espina. Bukele, a mí él, no sé, su energía, no sé, no sé, no, honestamente, no quiero hablar de él porque, no sé, no me da buena espina él, su energía. Portada esta noticia de, pues teniendo toda la fuerza para hacerlo, se han renovado las leyes en El Salvador para que el señor Bukele pues se quede a perpetuidad como presidente, Sofía. Eso que había dicho hace muchos, muchos años, incluso antes de ser presidente, que en el país no se permitía la reelección, justamente para evitar tiranos, para evitar dictadores. Lo aprueba ayer el Congreso, aprueba la posible reelección indefinida y además, en un acto que me parece bastante innecesario, aumentan el periodo de 6 años a 6 años. Pues da lo mismo si está de 5 a 6. De 5 a 6 lo aumentan, si no, si va a estar ahí todo el tiempo, que ya es... Había tenido una previa. En su primer periodo, Bukele hace ahí algunos movimientos para cambian de todo el Congreso estaba a su favor, cambian también a los magistrados y a raíz de eso se puede cambiar la Constitución para que se reelija una vez. Es decir, esta primera reelección que ya tuvo era algo que no se podía cuando él llegó a ser presidente. Nicaragua. Y llegamos a la reelección indefinida. Pone la jornada en su contraportada, avalan en El Salvador reforma para reelección indefinida de Bukele. El Congreso aprueba, lo que decías, de forma sorpresiva el cambio constitucional. Permite ampliar de 5 a 6 años el periodo de gobierno. Bukele se presentará para buscar un tercer mandato en las elecciones del 2027. Ha muerto la democracia en el país, denuncia la oposición, si es que hay oposición, en El Salvador. Y en La Rayuela, en el editorial de la contraportada de la jornada, escriben: solo en estos tiempos turbios se puede engendrar la idea del poder sempiterno. Pobre El Salvador, el más chiquito de América. Pobre El Salvador. Híjoles, ¿qué es El Salvador y qué ha sido El Salvador en los últimos 40 años? Desde la guerra, y yo diría desde antes de la guerra. ¿Qué ha sido El Salvador? Esa guerra civil, esa guerrilla tan fuerte en El Salvador, que después se transformó en las pandillas, unas pandillas de maras salvatruchas importadas desde Estados Unidos. Una guerra dentro de El Salvador entre dos fuerzas de oposición allá en el país, el ejército, la guerrilla, pero después llegaron las maras salvatruchas, esas pandillas importadas de Estados Unidos, grupos que se forman en el sur de Estados Unidos, que deportan a El Salvador y comienzan con una época de violencia de las más fuertes en el mundo, y El Salvador llegó a tener los niveles de homicidios más altos de todo el mundo, y de eso se aprovecha. Básicamente, Nayib Bukele impone un régimen de excepción que iba por 30 días, ya no recuerdo ni siquiera cuántos años va a cumplir, un régimen de excepción que sigue siendo un régimen de excepción. Sí. Él, teniendo todas las facultades en el Congreso, todo el apoyo en todas partes, no ha modificado la Constitución para que ese régimen de excepción deje de ser régimen de excepción, un régimen que viola todos los derechos humanos. Hay por ahí algunas quejas en temas de economía, muchas quejas en temas de presos políticos, temas contra la libertad de prensa también, pero con los homicidios prácticamente en ceros, lo cual tiene a la población muy, muy contenta con Nayib Bukele, que ganó con muchísimo, por muchísimo en la elección, un alto porcentaje de abstencionismo también, hay que decirlo, pero sí, el problema de El Salvador es que la gente está contenta con lo que les dio Nayib Bukele. Gente muy cercana a mí estuvo hace un mes en El Salvador y dice, pues la gente, sí, aquí olvídense, pues no hay libertades en muchas cosas, pero la gente recuperó algo de vida o mucho de vida cotidiana, del día a día, y prefieren eso, y lo prefieren, no sé si dentro de 10 años estén tan felices, venga una revuelta buscando democracia en El Salvador o libertades que hoy no tienen, pero que tampoco